estamos de vuelta con más Acción Positiva. Desafortunadamente en el último segmento vamos a ir un poco rápido en esto, pero obviamente lo que preocupa al ciudadano, lo que preocupa a los distinguidos miembros de este panel esta noche, es el hecho de esa campaña política que vemos ahí totalmente desatada. Y ahí entra, bueno, ¿y de dónde están saliendo los fondos para estas campañas? ¿Cómo se controla ese financiamiento? Si no es posible parar el hecho que se pongan vallas, spots, anuncios, ¿cómo será posible el poder tener la claridad y transparencia de dónde están proveniendo los fondos? Pero, por ejemplo, licenciada, entrando en algo que mencionaba el licenciado Molina Mencos, en el hecho de que en esta campaña hay por lo menos 4 candidaturas que son o claramente inconstitucionales o altamente controversiales. Así es. Así es. No, vea, yo creo que me voy hacia los recursos porque precisamente ha sido algo que yo creo que hemos estado dejando muy laxo desde hace rato. Yo sí creo que dada la circunstancia de Guatemala, con el ingreso al país de una serie de grupos de distinto tipo de delictivo, de distinta clase de criminalidad, obviamente narcotráfico, obviamente lavadores de dinero, obviamente personas que incurren en la trata de personas, valga la redundancia, en fin, muchas personas que están interesadas en financiar candidatos y están interesados para que les protejan después sus actividades ilícitas. Entonces, yo creo que sí es fundamental exigirle, si no se puede a través de la ley, en este momento, por lo corto del tiempo, hagámoslo los ciudadanos. Y de hecho yo creo que hay muchos grupos activos que están monitoreando este tipo de situaciones y que ojalá que se continúe haciendo la presión que corresponde, porque es indiscutible que esos financiamientos después repercuten en una serie de privilegios efectivamente para determinados grupos que pueden ser grupos que le están haciendo mucho daño al país. Claro, y por ejemplo, digamos, hay un pensamiento que es de Giovanni Sartori, y dice, más que ningún otro factor es la competencia entre partidos con recursos equilibrados lo que genera la democracia, pero sabemos perfectamente que los recursos equilibrados no existen, partidos con tremendos financiamientos y partidos con muy poco, entonces es imposible competir. Carlos. Sí, la única ventaja es que sí se puede saber lo que gastan, no de dónde proviene. O sea, si hay un factor de conocimiento absoluto, porque monitoreando una campaña usted puede saber exactamente cuánto gastar. Bastante cercano, sí. Que el diario tal le dio un descuento un poquito más alto a X que a Y, pero en general, las páginas de periódico valen lo mismo, el minuto de televisión vale lo mismo, la valla vale lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces hay un concepto del monto de gasto. Claro, yo creo que esa fiscalización ciudadana... Ahora, lo que hay que averiguar es de dónde viene el dinero para sufragar ese monto de gasto. Claro, claro. Bueno, ahora Carlos, digamos, entrando al tema de las controversiales candidaturas, por ejemplo, que yo creo que es fundamental porque es exactamente la misma situación de si prevalecerá la ley o no. La Constitución ahí sí no es muy interpretable, especialmente en 2 temas. El tema de la reelección y el tema del parentesco. En cuanto a la reelección, primero el expresidente Cerezo plantea ante la Corte de Constitucionalidad la inconstitucionalidad de un artículo constitucional porque le quitaba igualdad de trato. Es estúpido, con todo el respeto a don Vinicio, plantear la inconstitucionalidad de un artículo constitucional, y eso le dijo la Corte. Ahorita están tratando de interpretarlo como que por reelección debe entenderse la elección del que está ejerciendo el poder en ese momento. Tal vez ese puede ser el significado de la palabra, pero no nos olvidemos que la ley es clara en su interpretación cuando dice, cuando la propia ley define, estaremos a la definición legal. Y la Constitución es clarísima. No podrá optar al cargo el presidente el que haya ejercido dicho cargo por más de 2 años. Electo haya ejercido el cargo por más de 2 años. Entonces, no exige la elección inmediata. Si eso de una vez quita de golpe a Jorge Serrano, a Vinicio Cerezo, al señor Arzú, al señor Berché, al señor Portillo y al señor Colón, de por vida. Como si fuera poco, dentro del artículo de deberes y derechos ciudadanos,
obliga a todos los ciudadanos a velar por la alternabilidad en el poder y evitar la reelección. Aún a los mismos diputados les señala. Y hay un esta artículo función a los diputados donde les da las prerrogativas que les dice sus prerrogativas no los autorizan para propiciar la reelección. Quiere decir que si un diputado plantea en el Congreso la posibilidad de una reelección, ese diputado debería ser desaforado instantáneamente. Y además de eso, el Código Penal pena con prisión de 8 a 10 años. Esos efectos, claro. Tal vez avalando un poco o tal vez complementando lo que dijo el licenciado Molina, yo creo que sí es importante conocer que también la doctrina y en términos internacionales se refiere precisamente, explican lo que es la reelección, que hay países que prohíben la reelección permanente y la reelección continua. Y el caso de Guatemala es prohibición permanente. Entonces, yo creo que si queremos ver las cosas como son, realmente no hay duda de esa prohibición. Y lo mismo sucede con lo de los parentescos, ¿verdad? Este parentesco tiene otra cosa que es muy interesante. Hubo un abogado que trató una interpretación muy bonita y dice, es que el artículo 16 de la Constitución, y no es el 16, es el 22, aún ahí se equivocó, habla de la declaración de las parientes o el cónyuge contra él. Entonces dice, ahí los separa y por lo tanto los ve como cosa distinta. Pero esto es lo estúpido si fuera cierta esa interpretación. El cónyuge es el que genera el parentesco por afinidad. Entonces, al que lo genera le permito y a los generados se los prohíbo. Sería absurdo. Claro, sería absurdo que el cuñado, por ejemplo, no pudiera optar y la pareja sí o el cónyuge sí. Entonces hay un absurdo ahí. Podríamos decir, y la Corte ya lo resolvió. Ya lo resolvió en varias ocasiones. O sea que hay claros, digamos, por ejemplo, la reelección obviamente es claro, diríamos. El hecho de los parientes consanguíneos, el parentesco es claro, aún queda, digamos, algunas otros que está relacionado con ser ministro, con para ser... mí, el ministerio, sí tengo una duda en esto. No conozco de otra religión que no sea la católica, conozco un poco la judía, por ser los hermanos mayores, como decía Juan Pablo II, y de la católica, pero el resto no tengo tanto conocimiento. Ahora, un sacerdote católico, por ejemplo, una vez es ordenado, él puede dejar la iglesia, ya por las buenas o por las malas, por renuncia, porque se casa o porque se vuelve un delincuente, lo que quiera, pero nunca puede dejar de ser sacerdote. Nosotros somos abogados, usted es médico, nos pueden inhabilitar, pero seguimos siendo abogados o médicos. Yo no sé hasta dónde es renunciable un ministerio, ahí tengo una gran duda. Claro, licenciada, pero por ejemplo, digamos, ahorita un proceso crítico es la elección de la Corte de Constitucionalidad y obviamente muy sensitivo el tema. ¿Qué piensa de ese tema? Mire, lamentablemente yo sí creo que hay un error en la forma de disponer la selección y elección en algunas de las instituciones de los representantes de estos órganos a la Corte de Constitucionalidad. Lamentablemente y nuevamente yo creo que ha venido creciendo el impacto de los intereses políticos y particulares en cómo se selecciona a estas personalidades. Entonces, el resultado es un poco lo que decía el licenciado Molina, que decía, bueno, se está resolviendo mucho de acuerdo a intereses políticos, de acuerdo a conveniencia, a veces de país, pues, pero no debiera de darse en esa circunstancia. Uno supone que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad realmente son lo más rigurosos en fallar conforme a derecho, de acuerdo a la Constitución y apegados a esa normativa. Carlos, tenemos un minuto desafortunadamente. Ejemplo, mañana es la elección del Colegio de Abogados, es una elección totalmente política porque debe ser el magistrado. Y lo que me preocupa en la Corte son las declaraciones de su presidente, que acepta que hay injerencia de otros poderes en la Corte, una entrevista que hace con prensa libre, eso es gravísimo. Bueno, desafortunadamente el tiempo esta noche se nos terminó. Sin embargo, definitivamente hemos tenido un tremendo beneficio de la experiencia, del conocimiento de nuestros distinguidos invitados en un tema que es particularmente importante para nuestro futuro como una democracia, como un Estado como debe de ser.
Yo estoy seguro que tanto el licenciado Alto Laguirre como el licenciado Molina Mencos nos van a acompañar en próximas oportunidades, porque creemos que esto hay que resolverlo a fondo. Creemos en la Constitución Política de la República, creemos que es el único camino cumplir con la ley para que Guatemala un día pueda tener una esperanza de ser un mejor país para todo el mundo. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche, muchas gracias, licenciada. Gracias a usted. Me llamo Molina Mencos y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Buenas noches.